Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tertulias organizacionales con Olga les da la bienvenida. Bueno, comenzamos el mes de octubre y no puedo dejar de recordarles a todos y todas que es el mes del cáncer de mama y por lo tanto tenemos que preocuparnos. El cáncer de mama no solo le da a las mujeres, tenemos mucha incidencia nosotras, o sea, es muy fuerte la incidencia en mujeres, pero también le da a los hombres. Así que de ahí vamos a partir con nada menos que María Teresa Rivero Facciani, una amiga de muchos cafecitos, Sí. de encuentro, y vamos a tomar un tema que creo que le puede servir eh, a todos en las organizaciones como alerta o como preocupación. Manejo de crisis. Así es. Oye, María Teresa, mucho gusto de tenerte aquí. Lo primero que quiero preguntarte, ¿quién es María Teresa? Muchas gracias, Olga. Feliz de estar contigo porque he seguido tu programa desde que iniciaste y ver la comunidad que has creado me parece fabuloso. Y feliz Gracias. estoy de hoy estar aquí y ser parte protagónica. Quiero decirle a la audiencia que Olguita tiene hasta las uñas pintadas con la promoción del cáncer de mama. Es que eso hay O que sea, a hacerlo. ese nivel es una persona realmente íntegra. Bueno, María Teresa Rivero Fasciani es una chilena que han dado vueltas por el mundo, viví, me eduqué, trabajé gran parte de mi vida en Venezuela y sobre todo en mi trabajo me desempeñé desde el norte de Sudamérica hacia Centroamérica y el Caribe. Ahí es donde estuvo fundamentalmente mi experiencia profesional corporativa fuerte, 20 años en Coca-Cola eh, y desde esa empresa tuve la oportunidad de conocer las prácticas de manejo de crisis. Hoy por hoy estoy en Chile, vivo hace 10 años con mis hijas, tengo dos niñas, una de 21 y una de 16, así que soy mamá viviendo en tiempos de crisis también, porque las crisis le toca, A nadie se todo. salva, nadie se Nadie salva. se salva. Oye, es verdad, ¿eh? Eso, manejo de crisis, uno dice, oye, ¿estamos preparados? Sí, estamos preparados, pero la verdad es que nunca estamos preparados para tanta Nunca estamos crisis. preparados. Y tenemos crisis a todo nivel. O sea, yo miraba hoy en la mañana las noticias y veía crisis aquí, crisis allá, crisis acá, de distintos tipos. Y el cómo se enfrentan es el problema. Tú, bueno, tú te capacitaste, a mí no se me habría ocurrido tomar este curso en algún momento, no sé por qué, pero te tocó capacitarte Sí, en manejo de crisis, que eso es me fundamental. tocó capacitarme muy temprano en mi carrera profesional y te tengo que confesar que al principio yo misma no entendía mucho por dónde iba la cosa Ya. o la magnitud de lo que significaba manejar una crisis. Porque una cosa es que te lo diga la teoría y cuando tú estás viendo, te estás formando, la crisis lo ves muy lejano. Pero las crisis lamentablemente llegan sin anuncio, uno cree que llegan sin anuncio, pero sí son anunciadas, son previsibles y llegan a sorprendernos y eso es lo que nos pone en crisis. A ver, entonces, vamos a decir, todas las crisis no, nosotros podríamos tener la sensibilidad. Voy a pensar en la pandemia, que fue algo que afectó a todo el Por mundo. ejemplo, Y uno dice, la vimos venir, pero de lejos, podía estar muy, muy alejada, esto no llega a nuestro país, y llegó. exactamente, O sea, ese tipo de cosas que tú así dentro de la es, organización tú puedes ver, tal vez por las cifras, por algo que está pasando, que te afecte. así es, tal cual. Cualquier organización de cualquier tipo o índole ha tenido, está teniendo o tendrá una crisis a lo largo de su vida Claro. como organización. Es un teorema que se cumple a cabalidad. Y básicamente las crisis están relacionadas con los activos que tienen las empresas. ¿Cómo es eso? A Bueno, ver, ¿qué activo? bueno, los ¿Lo activos son tangible? los tangibles, que son Ya, los recursos financieros, perfecto. recursos humanos. Acuérdate que las empresas tienen personas y cada persona es una individualidad y cada persona es una potencialidad de un evento.
¿Porque es causante o porque...? Porque es causante o puede causar o le puede suceder. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Entonces tenemos el riesgo financiero, que es todo lo que es plata, el riesgo cibernético hoy, por ejemplo, Qué terrible. que es impresionante, los riesgos de patentes, todo lo que es el tema legal, los riesgos de marca, los tangibles y los intangibles de las marcas, y así sucesivamente los riesgos hoy legales, los riesgos patrimoniales, los riesgos hoy de cómo estamos organizados en nuestro directorio. Imagínate tú que hace quizás hasta 10 años las relaciones de las personas que estaban en el directorio de una empresa no siquiera eran un riesgo. No, Hoy en día ahora sí. son el mayor riesgo que tienen las empresas porque no sabemos con quién habló fulano o sutano, que eso se puede convertir en un riesgo. ¿Te fijas lo que estamos viviendo hoy, esta novela del tema de los teléfonos? Claro. ¿Te O fijas? sea, ahí nos podemos dar cuenta que a todos nos puede tocar dentro de las organizaciones, estoy pensando, Sí, porque como sí, esto sí. tiene ese foco, y si una persona puede decir, oye, pero mira, yo trabajo en un departamento, en un área que ¿en qué va a incidir? Yo incido muy poco en el meollo del asunto de la empresa, pero todos podemos incidir, o sea, Claro, desde de un departamento de contable, de un departamento operaciones, de un contacto con el cliente. claro, porque cuando hay una crisis hay como varios elementos. Está la crisis misma, que es la situación. Perfecto. Están las personas que son los dedicados a responder qué pasó, cómo fue la situación, qué se hizo, qué no se hizo, dar la cara frente al público. Ese es un grupo de gente. Pero también están la gran mayoría, puertas adentro de la empresa, que está viendo esto casi que desde un estadio de fútbol, que se está dando este partido y ellos no saben qué pasó. Entonces también ahí te viene la crisis de la crisis, porque tienes una crisis interna que los empleados están viendo que está pasando esto y no saben qué hacer. Y no podemos olvidarnos que cada funcionario es un embajador de la empresa. Exacto. Entonces, si yo no tengo este proceso formado, integrado en la cultura de la empresa, realmente estamos dados, no al éxito, estamos dados al fracaso. Oye, ahí ya me saltó inmediatamente una duda, pero esto es ¿quién se preocupa del manejo de crisis? O sea, ¿cómo lo meto en la organización? Buenísima tu pregunta. No sé ¿Quién es dónde. el dueño de esta torta? ¿Quién es el, ¿Quién es claro, el dueño de este queque? Mira, en mi época que me tocó, yo era la dueña de este tema porque yo tenía un rol comunicacional y de asuntos públicos ante terceros. ahí es un punto. Un punto, porque era el que daba la cara a responder. Entonces, el que respondía era el que llevaba el liderazgo de organizar, preparar a la organización para esto. Ese era el dueño de la preparación, pero ese ha tenido un rol de coordinación. A ese equipo trabajaban todas las áreas que estaban involucradas dentro de estos ítems de activos que teníamos. El gerente de finanzas, el gerente de recursos humanos y así sucesivamente, que ellos tenían que hacer la tarea puertas adentro. Normalmente, el gerente general o el CEO no es parte de esto. ¿Por qué no es parte? Es un tema estratégico. Porque si la crisis va saliendo, si tú pones tu mejor ficha o tu ficha más alta arriba y la crisis escala, tú quemaste tu principal ficha y te quedaste sin Mira, poder interesante, hablar. ya. En cambio, si tú partes con una ficha que es el vocero organizacional, el vocero que la comunidad, el público conoce, esa es la persona que los públicos están acostumbrados que hable por la empresa. Entonces, dependiendo de cómo se va dando la crisis, tú también puedes escoger un vocero, si es una cosa muy técnica, puedes escoger un vocero que es técnico, que va a poder explicar técnicamente el problema. Pero sacar directamente al presidente, desde la perspectiva que yo manejo, claro. yo no lo recomendaría porque es poner inmediatamente, como decimos aquí, recién pasado el 18, toda la carne a la parrilla. Y se te quemó el asado y chao, no hay nada que hacer.
Ya. O sea, fíjate que ese es un punto bien importante porque en el fondo tú tienes, no es que sea el que se quema, sino que es el que coordina la actividad y a otro nivel. O sea, pero ahí tiene que estar muy, eh, vamos a decirlo, preocupado de cada uno de los detalles Claro. posibles. Entonces, para eso tú me comentabas anteriormente, no es que yo lo sepa, ¿eh? No es que yo lo sepa, pero tú le dabas, o sea, dentro de las organizaciones uno le tiene que dar una cierta ponderación a cada área. Claro. ¿Cómo es Claro, eso? mira, esta práctica es una práctica que cruza toda la organización, Ya, porque las crisis parten como incidentes. perfecto. Es como una cosa chiquitita, Hay una igual que alerta, hay una alerta que te empieza a sonar, se prendió una luz. se prendió una luz, tal cual, se te prendió una luz del auto y tú Ya, dices, aquí pasa algo, claro, pero bueno, no le prestaste la luz y la luz sigue ahí y tienes un incidente grave. claro. Y, Porque y no vamos sabe, a incidente grave. Y la luz siguió prendida y seguiste andando el auto y el auto se te paró y tuviste la crisis. ¿Te fijas? Eso, claro. la crisis se ve venir. Hay elementos que te permiten saber anteriormente. Claro, ¿no? Y hay ¿Qué también maquinarias que tú hay tienes, dices, máquina? hay un ruido extraño en esta máquina, no sé, y si esa máquina es vital para tu organización, pues paralizar una... Vamos a un ejemplo que la gente pueda... por ejemplo, todas las compañías que producen alimentos, hay un Perfecto, proceso fabril donde con máquinas se produce. Entonces, en esto pueden haber cambios de las máquinas tienen aceite, entonces puede que de repente haya un proceso dentro del proceso de producción una falla, porque las máquinas tampoco son falibles, lógico. ¿ya? Hubo una falla en la máquina y el producto tiene un problema, ¿ya? Y el producto va a la bodega, se le hacen todos los chequeos de calidad, pasa, porque los problemas, los chequeos de calidad también son aleatorios, no es que se revisa cada uno, pasa, y tú recibes la primera alerta en en tu línea de conexión con consumidores o puede ser vía Twitter o como la gente se conecta con tu empresa diciendo, tengo algo que me ha pasado a mí, compré una caja de leche y hay una leche que me salió mala. ¿Ya? Me acordé del avión este de que él tenía un ratón, ¿no? Y que eso ya es extremo. Claro, Y tú no esperas que pase que no eso. esperas que pase. Pero si Claro, usamos el ejemplo del avión, por ejemplo, sí, el ejemplo del avión pasó a incidente porque inmediatamente activaron un plan y fueron a buscar el aeropuerto más cercano y aterrizaron. ¿Te perfecto. fijas? La crisis O es sea, la crisis sería que que no lo hubiera hubieran... seguido no- y el avión hubiera tenido algún otro problema más adentro, más profundo, y los pasajeros se hubiesen puesto muy nerviosos, hubiese habido una descompensación en el aire y hay más personas que salieron mal. ¿Te fijas? ya, Ahí hubo una alerta y se activó un plan de mitigación, porque ya había un plan seguramente en el evento de tener un cuerpo extraño, esto es lo que se hace. Se busca el primer aeropuerto y se va a ese aeropuerto, mira qué buen ejemplo. ¿no? Por hacer Claro, algo, o sea, ya por ejemplo ahí hay un ejemplo claro de si se nos presenta este evento, ¿qué es lo que haríamos? claro, no es ponerte a pensar. No es ponerte a pensar ahí, ese capitán que tomó esa decisión ya estuvo en el evento, ya hubo un grupo que hizo cuáles son los posibles riesgos que podemos tener y cómo los mitigamos. Si Perfecto. ese capitán tiene el ratón y el ratón sigue dando vuelta y la gente se sigue poniendo nerviosa en el avión y la gente se para y no se siente y pasamos por una turbulencia, que No, eso el puede riesgo es pasar, mayor. tenemos otra cosa, ¿verdad? Claro. O pérdida de control, o sea, y ahí tenemos otro escenario. O sea, la verdad es que ahí causaste casi la crisis, porque, La crisis estuvo ahí, o claro, sea, o sea, el incidente, tuviste el incidente, lo pudiste detener a tiempo porque tenías el plan de mitigación y sabías ya qué hacer. salvaste la crisis. Salvaste
el incidente, El porque incidente. acuérdate que vamos midiendo, primero es un incidente, después pasa a incidente grave y después pasa a crisis. Crisis es cuando la cosa está en televisión, donde ya la cosa explotó a lo público, cuando estamos en lo público. O sea que para que tú veas una crisis, las empresas tienen que haber resuelto muchos incidentes e incidentes graves, que no nos dimos cuenta, que estaban preparados probablemente. ¿O nos quedamos callados dentro de la organización? También, porque ese es un gran tema el que acabas de traer a la mesa. Los gerentes típicamente estamos preparados para resolver problemas, para llegar donde nuestro jefe con un problema y con una solución. Y muchas veces los incidentes y las crisis son problemas que no tienen situación, y más de una vez conozco casos que se ha guardado en el cajón a ver si mañana no pasa, o a ver si no pasa, solo. O mejora solo, claro. O se va solo, o cambia la temperatura, así como el clima, y la cosa no cambia. Y ya tenemos el evento en la punta de la nariz. Entonces, el manejo de crisis es una contracultura, es anticíclico, es anti la naturaleza de un gerente que está preparado para resolver, porque ahí el gerente tiene que ir donde su línea superior o donde el superior de su superior a decir, señores, aquí tenemos un problema y nos va a estallar en la cara. Claro, tenemos un problema que no le veo solución. Y reconocer eso es difícil. Y reconocer eso es difícil porque el primero que está diciendo, yo no le tengo solución y yo soy el dueño del problema. Claro. ¿Te fijas? Entonces, ahí es una situación muy personal porque no me estoy poniendo a la empresa primero, no estoy poniendo el activo tangible e intangible de la empresa, sino estoy poniendo yo primero mi ego de llevar una cosa que no tengo cómo solucionar y que probablemente está fuera de mi alcance. Fíjate que me hace mucho sentido eso, mucho sentido. Que muchas veces, no sé, uno misma dentro de las organizaciones, oye, hay esto, me gustaría avisarlo y tú vas donde tu jefe y tu jefe te dice, mira, no, yo lo veo. Y eso es un tapar en el fondo, pero uno no se da cuenta. Exactamente, vámonos a un ejemplo que pasó hace muy poco, de este estudiante de medicina que le faltaban 4 meses para graduarse, el de San Felipe, que se suicidó. ¿Y se suicidó por qué? Porque lamentablemente hay una cultura dentro de la formación médica que hay que tratar a los internos durísimo para de alguna manera prepararlos a lo que les viene después. Y eres bruto, y eres bruto, y eres bruto, eres tonto, no puedes, no te la das, y este cabro se suicidó. Quedó la escoba en esa universidad. Unos meses antes había pasado en otra universidad aquí en Santiago con una pasante del área de salud, porque es como la cultura. Yo digo, esas universidades no sabían que eso estaba pasando. O sea, el incidente sí lo tienen información. Lo tienen. Claro. O sea, tú te preguntas, ¿ellos de verdad no sabían? No, sí sabían, pero de alguna manera, como esto ya se había hecho parte... O lo solucionaron de otra forma. O lo solucionaron o lo hicieron ya como parte de la cultura. Y también pasa que lo haces parte de la cultura, pero también tu entorno cambia. Entonces, el entorno también te dice que hay temas que yo, en este momento de la vida, por ejemplo, de este año, 3 años atrás, ese no era un tema que a la sociedad le preocupara. Perfecto. Y entonces, esa misma situación hace 3 años no tiene el mismo impacto que tiene hoy, porque societalmente también cambiamos. Y las empresas tienen que estarse midiendo no solamente contra sí, sino con el entorno que trabajo. Entonces, yo puedo tener un tema, por ejemplo, hoy Ley Karim, la tan mentada Ley Karim, de los maltratos, de los abusos. Antes eso pasaba todos los días y uno vivía con eso. Pero hoy tengamos un tema de alguien prominente y va a pasar esto. ¿Qué es lo que pasó? Cambió el entorno. Exacto. Oye, bueno,
se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo. Pudiéramos hablar tanto. Sí, oye, te agradezco montones, María Teresa, y me gustaría saber si tienes algún contacto como para que si alguien quedó interesado y te pueda escribir o llamar a través de LinkedIn, no sé, o... En LinkedIn me pueden encontrar y ahí están mis contactos, mi teléfono Y aparece como María Teresa Riveros Riveros Fachani. Fachani. Sí. Muy bien. Oye, no sabes lo que te agradezco. Eh, voy a estar preocupada por los incidentes ahora. Yo espero, porque la verdad, cuando uno está en la empresa, uno trabaja para construir y uno quiere construir, construir, construir y cuesta tan poco dejar todo el trabajo de tantas generaciones de gente expuesto. Bueno, amigos, los espero en Spotify y en YouTube, en Tertulias con Olga. Y recordarles, no poner la basura debajo de la alfombra. Nos vemos. Gracias. Gracias.